Damos gracias a Dios este domingo 3 de mayo de 2020, saludando a todo el pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo. Y hoy tengo por salutación un versículo que tiene que ver con el tema que voy a tratar y se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bien, vamos a entrar rápidamente al tema y regresamos al pasaje básico que tuve la vez anterior en Isaías 33, pero ahora vámonos hasta el versículo 15. Y el tema que hoy voy a tratar tiene por título Volvamos al camino de justicia. Y vamos a leer el texto y dice la escritura: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquí hay tres nos que son muy importantes para el abandono del camino de injusticia, y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para cumplir esos tres nos. Ahora quiero enlazar el mensaje anterior con hablando de que los planes y los propósitos de Dios se manifiestan a través de todo lo creado y de lo que sucede en nuestro entorno. Acuérdense que la vez pasada estuvimos hablando de tribulaciones, de calamidades, de un tiempo de emergencia, pero ahora estamos hablando de que todo esto son planes y propósitos de Dios, y que el Señor nos ha enseñado en las Escrituras que a través de todo lo creado y de lo que sucede como hoy en nuestro entorno, en nuestro escenario, en nuestro ambiente, es obra del Señor. Vamos pues a leer Romanos capítulo 1 para que comprobemos que Dios está hablando a través de las cosas creadas. Versículos 18 al 20, y tiene que ver con el tema de justicia o de injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Veamos también Mateo capítulo 12, versículos 29 al 30, para terminar de explicar los propósitos y los planes de Dios. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Dice ahí el capítulo 12, porque cómo puede alguno entrar en casa de hombre fuerte, saquear los bienes y primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vamos a seguir adelante. Las calamidades, las plagas, las tribulaciones están bajo el control de Dios, y ahí nos iríamos a Isaías capítulo 40, versículo 26, y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es decir, que Dios tiene todo bajo control, todo está bajo su dominio. Acabamos de aprender en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 12a, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. También otro servidor del Señor y parte de la revelación de las Escrituras, Daniel, alguien que tenía muchísimo que darnos, en el capítulo 2, muy conocido de nosotros, que hemos usado de diferentes maneras, versículos 20 y 21, nos habla de la siguiente manera, diciendo:
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, como hoy, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo esto para dejar bien claro el control de Dios bajo todas las cosas que hoy están sucediendo. Damos la vueltecita en Daniel capítulo 4, versículos 25 y 26, y encontramos lo siguiente: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es tiempo de volver al camino de justicia. Ahora veamos allá adelantito Daniel 4, 35 al 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dice los siguientes versículos: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios tuvo que corregir un camino de injusticia en este rey y emperador del primer imperio, el imperio babilónico, a Nabucodonosor, y tuvo que tomar control de todo ello, como tiene control de todas las calamidades, las plagas, las tribulaciones y de todas las cosas que acontecen en esta tierra, de los reyes, de los tiempos, de la sabiduría, del poder. Entonces es tiempo de volver al camino de justicia. Nabucodonosor tuvo que volver a ese camino de justicia y reconocer que el Dios Altísimo lo había puesto ahí, y que él se tiene que sujetar a su voluntad, engrandecer a Dios, glorificar al Rey del cielo y declarar que las obras de Dios son verdaderas y sus caminos son justos, en razón de todo lo acontecido en aquel tiempo y en razón de lo que está aconteciendo en este tiempo. Quiero, como siempre, después de haber estudiado intensamente, dar un concepto del camino de justicia, o del camino en justicia, como dice el versículo y de Isaías 33:15, para que quede más claro. No estoy dejando aislado nada más el puro término de justicia, sino el camino de justicia. Vamos pues adelante. Es la manera de vivir, la conducta manifestada en rectitud, en honradez, lealtad y rendición, apropiándonos de las virtudes divinas y morales del Dios vivo y verdadero, que nos han sido expresadas y reveladas en su palabra, para hacer y hacer derecho en el servicio a nuestro gran Dios Jesucristo, Rey y Salvador. Con esto quede explicado el concepto que voy a estar tratando en mi tema: volvamos al camino de justicia, porque ese es el plan de Dios y ese es el propósito de Dios en estos días. Sigamos adelante. Como reyes y sacerdotes, es un privilegio caminar en justicia, ¿sí? El versículo que nosotros estamos viendo aquí habla de caminar en justicia, y yo mi tema he tomado caminar de justicia. Vamos a hacer una pequeña distinción. Cuando se habla caminar de justicia, es de origen, es de procedencia, es de una fuente, es de un manantial, es de un cimiento, y es muy claro lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y vamos allá a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, y dice la escritura: al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Indudablemente confirma la obra de Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Es decir, el camino de justicia, el origen, la procedencia, la fuente, el manantial, el fundamento, el cimiento, es Jesucristo. En él nos está hablando de que es sobre el ser llevados o el ser conducidos. Isaías 33:15 lo deja bien claro, que nosotros seamos conducidos en ese camino de justicia, ser llevados. También está hablando de la obra de Dios y en este caso del Espíritu para darnos esa preciosa oportunidad de caminar en la justicia o el camino de justicia o caminar en justicia. Ahora yo quiero que veamos un ejemplo y está dado en su mismo nombre. Bueno, esto también es dado en nuestro Señor Jesucristo y quiero hablar del ejemplo de Melquisedec y de Jesucristo. Vamos pues a regresar al capítulo 14 de Génesis, versículo 18, y vamos a mirar lo que dice la Escritura en ese lugar. Y dice, entonces Melquisedec, fíjese bien, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es muy importante en esta hora que nosotros entendamos, porque la palabra Melquisedec es una palabra compuesta y viene de dos raíces. Una, Melqui significa rey y Sedec, Sadoc significa justicia, rey de justicia. Y nosotros vemos que es un ejemplo para nosotros, porque él también no solo era rey de justicia, rey de Salem, sino era sacerdote del Dios Altísimo. Esto mismo nos da ejemplo el Señor Jesucristo, es decir, que tenemos que volver al camino de justicia, porque el Señor Jesucristo fue levantado en el orden de Melquisedec. Vamos a ver todavía esta condición del camino de justicia más aclarada allá en el capítulo 7 de Hebreos. Y vamos a caminar hasta allá para ver lo que la Escritura nos está narrando en ese capítulo. Y vamos nosotros a estar mirando el capítulo 7 del 1 al 3 y el 17. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, vea usted, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Pero ahora veamos el versículo 17 de Hebreos 7. Y dice ahí, pues se da testimonio de él, hablando de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según en el orden de Melquisedec. Así es que el Señor Jesucristo tuvo camino de justicia, caminó en justicia, es rey de justicia, es rey de paz y es sacerdote para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, son un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que hacer para volver al camino de justicia? Tenemos que romper con la injusticia y esto es muy importante y está escrito en la palabra de Dios, allá en 1 de Juan 5:17, y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, vemos aquí que toda injusticia es pecado y tenemos que romper con ello. Hagamos lo que debemos de hacer y lo que nos toca hacer. Hay dos sentidos, el sentido vertical, injusticia para con Dios, y el sentido horizontal, injusticia para con los hombres. Vamos a mirar el vertical, vamos a regresar a Isaías, al capítulo 59, versículos 2, 4, 8 y 9, y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Totalmente un camino de impiedad, de iniquidad e injusticia. Versículo
ahora decíamos, versículos 8 y 9, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Muchos de estos versículos que están aquí o los que hemos leído nos dan el concepto del camino de justicia y los expresa aquí, especialmente en este versículo 9. Y seguimos adelante para que podamos nosotros entender este camino de justicia. Estamos hablando de romper con la injusticia. Esto es en el caso de lo vertical con Dios, todo lo que está viendo el Señor desde el cielo hacia nosotros y de nosotros en esta tierra hacia Él, pensando que tenemos una relación con Dios. Y hay algo muy importante que yo quisiera comunicar, porque una de las cosas que se está cometiendo por error es que hoy algunos de los hijos de Dios ya no son justos para con Dios, ya no obedecen la palabra, no se congregan, no diezman, no ofrendan, no alaban, no adoran, no oran, no escudriñan las escrituras. Todo esto es una injusticia muy vertical con relación a nuestro Dios, porque Él es el Dios de lo alto y lo sublime y el Dios altísimo, y nosotros no lo estamos haciendo. Pero si uno habla con ellos, ellos dicen, no, si yo sí busco a Dios, si yo sí creo en Dios, pero eso no basta, porque no están siendo llevados en un camino de justicia en lo vertical y no están haciendo lo que deben de hacer y lo que les toca hacer. Y están totalmente, como más adelante veremos, desobedeciendo la palabra del Señor y entonces están viviendo en injusticia. Y luego se preguntan, porque si estoy buscando a Dios a mi manera y ahora me está pasando esto, ¿por qué me pasa esto? Pues estás caminando en un camino de justicia equivocado en tu concepto, justicia, pero equivocado delante de Dios, y hay una división entre tú y Dios. Vamos a dejar ahí un poquito y vamos a ver el romper la injusticia en la horizontal con los hombres, ¿sí? De tal manera, amado hermano, que pues ahí mismo en el capítulo 33, versículo 15, nos está hablando, ¿verdad?, de todo lo que se hace con respecto a los hombres. No hablamos lo recto, no aborrecemos las ganancias de violencia, no sacudimos nuestras manos para recibir cohecho, tapamos nuestros oídos para no oír, no tapamos nuestros oídos para oír propuestas sanguinarias, no cerramos los ojos para no ver cosa mala. Y pues estamos haciendo a veces daño. No quiero yo pararme, pero qué cosa tan triste cuando nosotros leemos allá en Romanos capítulo 7, cuál es nuestra condición como seres humanos y cómo la maldad nos tiene azotado. Y empezando por el 7:14 que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego encontramos allá en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque decimos, está mal esto que estoy haciendo, pero vamos a ver, y si lo que no quiero es esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está, ¿verdad? En nuestra relación vertical lo podríamos ampliar, pero más en nuestra relación horizontal, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el versículo 19 de Romanos 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como muchos. Pues si yo sí busco a Dios, yo sí creo en Dios, yo sí reconozco su palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debes de tener
mucho cuidado para volver al camino de justicia en lo vertical con Dios y en lo horizontal con los hombres. Finalmente, para romper ese camino de injusticia, hay una gran recomendación. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y nos habla de lo que en su persona, como rey, como sacerdote, como Dios, el Señor como Salvador, como Él que volverá, está esperando que su pueblo haga. ¿Qué es lo que nos está ordenando en el versículo 11? El que es injusto sea injusto, estoy hablando del capítulo 22 de Apocalipsis, todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Práctica de la justicia, ese es el camino de la justicia. Más adelante, en el siguiente inciso, vamos a hablar de cómo ejercer el camino de justicia. Veamos y tomemos el caso de Abraham. Y nos vamos hasta Génesis capítulo 15, versículo 6. Y vamos a leer qué nos dice la escritura ahí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que estaba ejerciendo ya un camino de justicia. ¿Qué es lo que está narrándonos o dándonos a entender este versículo? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a cambiar para que usted y yo acabamos de entender. ¿Sí? Dio por oída, dio por recibida y dio por aceptada la palabra dada por Dios. Ahora tenemos que volver al camino de justicia. ¿Estás dando por aceptada la palabra de Dios? ¿Lo que has oído? ¿Lo que has recibido? ¿Lo estás dando por aceptado? Es necesario que tú hagas eso. El Señor mira los corazones y miró el corazón en donde Abraham oyó, recibió y aceptó la palabra dada por Dios. No solo debes creer en Dios. Eso es bueno, pero no es suficiente. Cierra el candado de la fe, creyendo a Dios y cerrando el círculo de la fe, que es creer en Dios y creerle a Dios. De tal manera, lo hemos presentado otras veces como las dos caras de la fe, creer en Dios y creerle a Dios. Por eso a Abraham se le considera el padre de la fe. Es que él caminaba en justicia, es que él tenía un camino de justicia. Tú lo tienes, estás siendo justo con Dios, estás aceptando la palabra dada por Dios, aunque no sea de tu agrado, aunque no sea de tu conveniencia, aunque la veas como muy radical, aunque la veas como muy amonestadora, como fue en el mensaje anterior de Isaías 33 del 1 al 14, aunque veas que hay muchas cosas en que Dios te está exhortando, entonces tienes que aprender a aceptar la palabra de Dios. No solo debes creer en Dios, eso es bueno, sí, pero no suficiente. Vamos ahora a analizar todo esto del camino de justicia. Está dado en Romanos capítulo 4, versículos 19 en adelante. Y vamos a empezar a mirar. Primero es no debilitarnos por nuestra condición personal o las condiciones externas. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, condiciones personales, y que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, las condiciones externas. No debes debilitarte. El camino de justicia, sí, vimos que es un camino que te va a llevar a la fe, ahorita lo vamos a ver, pero no debes debilitarte en tu condición personal ni en tus condiciones externas. Tú debes de estar totalmente en esa fuerza y en esa fortaleza. 2, vamos a ver, no dudar de las promesas de Dios. Romanos 4:20a, y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que quitar, porque a veces hemos conocido las promesas de Dios en su palabra y a veces hemos recibido
personalmente alguna aviso, alguna revelación del Espíritu para lo que el Espíritu quiere de nosotros y qué planes y propósitos y promesas tiene para nosotros, y dudamos. Y acuérdense que si dudamos no vamos a recibir nada, porque la duda, aquí vemos, realmente nos lleva a la incredulidad, y de esa manera no vamos a recibir nada. Quiero dar un tremendo ejemplo de esto, y quiero que regresemos para que usted vea aquí una promesa de la cual no debe dudar, y tiene que ver con ese camino de justicia, con creer a Dios. Y vamos allá hasta Éxodo, al capítulo 15, al versículo 26. Y mire, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ahí está. Creer a Dios, dar por aceptada la palabra de Dios, darla por oída, por recibida y aceptada la palabra de Dios. Y dice un poquito más adelante, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, ahí está el camino de justicia. Ahí está cuando nosotros dijimos que el camino de justicia es la manera de vivir, la conducta manifestada en rectitud. Hacerlo recto delante de Dios. Y luego dice, y dieres oído a sus mandamientos. Vuelve a confirmar ahora lo que Dios ordena a tu vida, sea lo que está escrito o lo que puso en tu corazón y en tu mente, y guardares todos sus estatutos. Vea entonces usted la promesa del camino de justicia, no se debilite y no dude de ello. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí está la promesa de Dios, la promesa en este caso de salud, y en dado caso de que si llegara a haber enfermedad, de sanidad. No dudes de las promesas de Dios. Tercer punto en el camino de la justicia conforme a Romanos capítulo 4. Fortalecernos en la fe dando gloria a Dios. Regresamos allá hasta Romanos al capítulo 4, al versículo 20. Deme un poquito de oportunidad, ya voy llegando. Y dice la escritura de la siguiente manera. La parte B, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto es muy importante, andar en el poder de la fe. Recuérdese que nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Debemos andar en el poder de la fe dando gloria a Dios. Cuando nuestra fe está fundada en el poder de Dios, entonces nosotros aprendemos a reconocer que del Señor es el brillo, es el esplendor, es la belleza, es la importancia, es el peso, y le damos gloria a Dios. ¿Le estás dando gloria a Dios por lo que está pasando en estos días en tu vida? ¿Le estás dando gloria a Dios por lo que está pasando en las naciones de las cuales no escapa México? ¿Estás dando gloria a Dios por todas las cosas que han acontecido, la reducción de la movilidad, la reducción de los ingresos y los pánicos que están dando a través de las noticias? Mira que todo eso es totalmente superable cuando estamos en las manos del Señor, si le damos gloria a Dios. Acuérdate que el dar gloria a Dios es parte del poder de la alabanza, y que nosotros al levantar ese dar gloria a Dios, entonces venimos a ser exceptuados, porque a través de la alabanza el poder de Dios viene a ser manifestado. Sigamos adelante ahora a Romanos 4:21, y la idea aquí es plenamente convencidos del poder de Dios en su hacer. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Está esto enlazado con el fortalecernos en la fe dando gloria a Dios, y que estemos convencidos del poder de Dios. ¿Estás convencido del poder de Dios? El salmista dijo, una vez he oído y dos veces he oído que el poder es de Dios. El salmista dijo en el Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo y lo bendecirá con paz. ¿Estás convencido del poder de Dios? ¿Quién como tú, Jehová? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea.
¿Has escuchado todo esto? ¿Estás convencido del poder de Dios o has minimizado ese poder? Cuando es un poder amplio, es un poder que es todo poder y eso viene a manifestarse en el hacer de Dios. Es que hoy tenemos que cambiar el camino de justicia, sí, definitivamente estamos confirmando, es un camino que produce fe y al creer a Dios en justicia nos produce fe. Y mira lo que dice Hebreos 11:6, muy conocido de tu parte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero hay un Dios, creer en Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es un Dios que al creer en Él y creerle a Él, está dispuesto a traer sobre nosotros premio, a traer sobre nosotros recompensa, de tal manera que el Señor venga a ser glorificado, estemos convencidos del poder de Dios. Los campeones de la fe de Hebreos 11 estaban totalmente convencidos del poder de Dios en su hacer. No hay cosa para Dios imposible. De esta manera convenció a María cuando ella le preguntó al Señor acerca de ese hijo que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, y que a él no le quedaba claro el poder de Dios en su hacer. Dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te envolverá, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Y te voy a dar un ejemplo: tu pariente Elizabeth ya tiene 6 meses cuando era estéril. ¿Qué no podrá ser Dios? Todo esto estaba totalmente claro también en la vida de Jeremías, allá cuando dice, ¿verdad?, que el Señor le puso en sus labios que Él, siendo el creador de los cielos y la tierra y teniendo control sobre toda la creación, para Él no hay cosa difícil. Y nosotros lo tenemos. Y hoy yo quiero que tú quedes plenamente convencido del poder de Dios en su hacer. Y vamos a la carta de Efesios, al capítulo 4, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso déjalo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces ahora tú estás ya entendiendo cuál es el camino de justicia que nuestro hermano Abraham llevó y que él ahora se concluye. Tu fe te será contada por justicia. Versículos de Romanos 4 del 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, o sea, por lo anterior. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, esto es lo precioso, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. No es nada más Abraham el que tiene la exclusiva de creer a Dios y que le sea contado por justicia. Esto es dado para todos nosotros. Y te puede ser contada tu fe por justicia. Te puede ser contada el que tú creas a Dios por justicia. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Crees que Jesucristo fue levantado de los muertos? ¿Crees que venció a la muerte? ¿Crees que no lo pudo retener el sepulcro? ¿Crees que apareció por 40 días con pruebas indubitables, como dice la Escritura en Hechos? ¿Crees que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, que tenemos en Él un Dios vivo y verdadero? ¿Crees que esto fue hecho por la supereminente grandeza del poder de su fuerza? Entonces, cuando tú crees eso, hay muchas otras cosas que tú vas a poder recibir, porque tu fe está totalmente fincada en el poder de Dios. Estás convencido plenamente y tu fe te va a ser contada por justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Bien, vamos a dejar ese cómo ejercer el camino de justicia. ¿Cómo fue que el Espíritu le reveló a Pablo que fue ese camino de justicia ejercido y que creyó a Dios y su fe
le fue fortalecida. Ahora vamos a hablar un poquito del camino de justicia, precisamente, que te lleva a la fe. ¿Sí? Ese camino de justicia produce fe. Es indudable cuando tú estás, como dijimos aquí, ¿verdad? Aceptando, ¿verdad?, la palabra del Señor, dando oído a ella, recibiéndola. Pero ahora vamos a ver que aunque tú tengas un camino de justicia o en la justicia que te ha llevado a la fe, vas a ser probado por Dios. Ninguno queda exento de ello. Ahora nos regresamos y hemos tomado la vida de Abraham, porque él es el padre de la fe, a Génesis capítulo 22, versículo 1. Ya habían pasado muchos años. Cuando Dios habló con él, en el capítulo 15, eran muchos años antes. Después vino el cumplimiento de la promesa en el nacimiento de Isaac, y ahora ya Isaac era un joven, y vamos a ver qué pasaron en estos años, y vamos hasta el capítulo 22, y versículo, les dije, capítulo 22, versículo 8. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Y bueno, voy a leer primero el 1 y luego el 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios nos va a probar nuestra fe y va a probar si permanecemos en ese camino de justicia que nos ha llevado a la fe. Y aquí nos lo expresa claramente en el 22:1. ¿Y cómo es que lo probó el Señor? Y respondió a Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Es decir, que estaba pidiéndole el sacrificio de su hijo. Pero vamos a ver un poquito más de esta historia con respecto a esa prueba de Dios para que se produjera una obediencia plena a lo ordenado por Dios y a lo dicho por Dios el Señor. Vamos a regresar un poquito y después ponga ahí una parte en Génesis 22 al capítulo 11 de Hebreos, versículos 17 al 19. Vamos a ver en forma un poquito más extensa qué nos habla la escritura de esta prueba. Y vamos al 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, ahí está el reconocimiento de un Dios poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces voy a volver a salir. El camino de justicia que te lleva a la fe es probado por Dios, por la obediencia plena al ordenado y dicho por Dios el Señor, sin invalidar sus promesas de bendición, sino confirmándolas, de tal manera que el Señor no va a invalidarlas. Regresemos pues, porque el Señor le pidió sacrificar, y aquí hay un versus en el capítulo 22:8 que ya leí, contra el capítulo de Génesis 21:12, y vamos a ver que aunque el Señor le había pedido esto, en el versículo 12 le había dicho, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo era posible que al que hijo en que le iba a dar la descendencia, tanto como pueblo como después espiritualmente, ahora el Señor le pedía que fuera sacrificado? Por eso cuando leímos Hebreos 11, 17 al 19, él pudo entender que Dios era poderoso, que si aún hubiera sacrificado a Isaac, Dios lo hubiera resucitado de los muertos, porque Abraham había dado por oída, por recibida y por aceptada la promesa, de tal manera que él sabía que en Isaac sería llamada descendencia, sería entregada una gran descendencia. Ahora, amado hermano, ¿qué hay en tu corazón que pudiera ser una promesa que Dios te ha hecho? En lo personal,
algunas cosas, como los dije hace rato, puede que estén ahí fincadas en la palabra, pero Dios sigue tratándonos individual y uno sabe que hay cosas que Dios le ha dicho que van a acontecer. Yo estoy certero porque Dios a mi corazón dijo que iba a hacerme participar de 3 avivamientos. Llevo 2, en los años del 70 donde surgió mi ministerio y en los años del 90 el segundo avivamiento y en los años actuales cuando el Señor dijo que iba a traer un avivamiento selectivo de santidad y poder. Y estamos mirándolo, pero estamos esperando que el Señor complete este avivamiento. No hay nada escrito en la palabra, hay algo escrito en mi corazón. Son promesas que Dios te ha hecho. ¿Qué a Dios te ha dicho en tu corazón que tiene por planes y propósitos en tu vida? El Señor lo va a cumplir. Y si viniera de parte de Dios una prueba de tu fe y de esas promesas, y buscando Dios que tú aprendas obediencia plena al ordenado y dicho por Dios, nunca va a invalidar Dios la promesa de bendición, sino la va a confirmar. Ahora nosotros vamos a ver que esto no, como lo dijimos hace rato, no es exclusiva de nuestro hermano Abraham. Vamos ahora, porque algunos resaltamos nada más a Abraham, pero vamos a ver que también Sara creyó. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque dice aquí, creyó que era fiel quien lo había prometido. Era fiel el que lo había prometido. Sara también creyó. A Abraham se le cumplió la descendencia doble multiplicada. Él recibió y son cosas muy distintas. En el capítulo 15, él creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero en el capítulo 22 fue probada su fe para llegar a una obediencia plena. Y Dios cumplió después de esto. Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Esta es la descendencia espiritual, porque tú y yo somos hijos de nuestro padre Abraham en el espíritu, espiritualmente, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto es la descendencia de una nación que todavía permanece aún sobre los grandes imperios que tenemos por conocimiento y por nombre Israel. Ahí está esa doble descendencia multiplicada. Dios le cumplió a Abraham, Dios le cumplió a Sara. Dios tiene que cumplirte a ti y a mí si volvemos a ese camino de justicia. ¿Qué es lo que Dios estaba hablando cuando yo estuve diciendo que Él quería una obediencia plena al ordenado? Es que la obediencia perfecciona la fe, porque la pone en acción y tus obras se vuelven obras de fe. Qué bueno que Dios quiere que obedezcamos lo que Él nos indica, porque es puesta en acción nuestra fe. A veces tú tienes una fe adormecida, tú tienes una fe paralizada, inmovilizada, de tal manera que entonces Dios tiene que traerte pruebas para que obedeciendo tu fe sea perfeccionada, la pongas en acción y tus obras se vuelvan obras de fe. Vamos ahí a Hebreos 11:8 y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Otra vez su fe fue probada, él obedeció y puso en acción y tuvo obras aún sin tener una claridad determinada. Una cosa es muy importante que hoy yo quiero dejar claro, porque algunos piensan que Romanos 4 y Santiago 2 están totalmente encontrados y que hay una incongruencia aquí en las Escrituras. Para nada. Romanos 4 está fincado en el creer a Dios y que se ha contado por justicia en el capítulo 15, versículo 6 que ya hablamos. Y
Santiago 2, especialmente de los versículos 18 hasta el 26, usted y yo vamos a encontrar que no está hablando de que seamos en esta hora justificados por creer a Dios, que alcancemos la justicia, que nos sea contada por justicia por creer a Dios, es decir, por oír, por recibir y aceptar la palabra de Dios, sino aquí está hablando de la obediencia que perfecciona la fe, de la fe en acción, de las obras que se vuelven obras de fe. Leamos Santiago 2, 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ve cómo no está hablando del capítulo 15, está hablando del capítulo 22. No está hablando de lo que Dios le había dicho a Abraham, lo que le había prometido. Está hablando de que Dios estaba probando a Abraham, echando a andar su fe por la obediencia a una orden que Dios le había entregado. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, se confirmó que Abraham estaba en ese camino de justicia. Bendito sea el nombre de Dios. La obediencia entonces da obras vivas que no buscan ninguna ventaja y rompe con las obras muertas que hacemos por nuestra humanidad y que esperamos que nos justifiquen y nos hagan buenos ante Dios y los hombres cuando no lo somos. Vamos a mirar que aún que nosotros tengamos esas obras, y en este caso no estamos en un camino de justicia que tenga un agrado en lo vertical con Dios, sino que hacemos cosas horizontales con los hombres que son obras muertas. Es un pasaje también muy conocido, tengo dos, pero el primero se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, y ya es muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así cosas en el sentido horizontal con los hombres. Todo el servicio, en este caso, a lo que pudiéramos considerar la congregación de los santos o la iglesia de Jesucristo, y dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios consideraba estas obras muertas porque sabe que ellos no tenían cuidado en oír, en guardar y en aceptar o en recibir la palabra dada por Dios, y no estaban, por lo tanto, tampoco haciendo su voluntad. Definitivamente esas son obras muertas. Pero aún todavía más confirmado, iríamos hasta Isaías, a donde hemos estado parados, versículo 64, capítulo 64, versículo 6, y dice la escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estamos viendo todas estas obras muertas que con respecto a la humanidad no van a funcionar, no nos van a justificar. De tal manera, amado hermano, que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Ahora, la gracia salvadora de Jesucristo y la fe de haber creído en Dios y aceptado su palabra nos lleva a un camino de justicia que practica buenas obras, que perfecciona, que completa, que madura nuestra fe y que demuestra una fe viva y no muerta. Santiago 2:26. Vamos hasta allá otra vez para aprender un poco más de este hombre que Dios usó para que acabáramos de entender acerca
de la obediencia que perfecciona la fe. Y dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo es posible que digamos que tenemos una fe si hemos, amado hermano, oído la palabra, si la hemos recibido, si la hemos aceptado? Entonces, ¿por qué no la hacemos? Mire nada más pensando en todo el pueblo de Dios. Pero antes de ello, vamos allá a Efesios 2:10 para que confirmemos que es esa gracia de Dios la que nos lleva a las buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Mateo 5:16, para ya después comentar con usted un poquito estos versículos, dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, está hablando que nosotros somos la luz del mundo, pero acuérdese que no somos una luz de fuente propia o autónoma, sino que esa luz la hemos recibido de Jesucristo. Así dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Ahora nosotros queremos comentar que de esta manera el Señor está queriendo que nosotros entendamos que vamos a tener buenas obras y que estas obras nos van a perfeccionar, nos van a completar y nos van a dar una fe viva y no muerta. Pero veamos, mire, usted ha escuchado allá en 1 Tesalonicenses 5:16 y 17, ¿está siempre gozosos? Orad sin cesar. ¿Está siempre gozoso? ¿Qué clase de carácter tiene usted? ¿Siempre está enojado? ¿Siempre está molesto? ¿Siempre se está quejando? ¿Siempre está trayendo a su vida esa pequeña palabra ay y trayendo sobre usted juicio? ¿Siempre está usted orando? ¿Orad sin cesar? ¿Cuánto ora usted? Oh, qué difícil. ¿Cómo me pide usted que me levante en la madrugada? ¿Cómo me pide que tenga un momento de oración? ¿Cómo es posible que me levante orando? ¿Cómo es posible que me pase todo el día orando? No estoy refiriendo que gastes todo el día orando, sino que continuamente tienes que estar, como ya vimos, ¿verdad? Tiempo de buscar a Dios, tiempo de consultar, de buscar información, de buscar revelación, de buscar intervenciones de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estás orando? Ahí dice orar sin cesar. ¿Cuántas cosas estás teniendo que tomar decisión? No consultas a Dios, no lo buscas, no oras, no intercedes, no pides por otros, no pides por tu nación, no pides porque haya una excepción en tu vida, en tu familia. No estás buscando al Señor, no estás orando, no apagues el Espíritu, tampoco no obedeces, porque no le estás dando lugar al Espíritu, porque el Espíritu está queriendo cambiar tu vida, te está queriendo mudar, está queriendo hacer una obra interior con poder y trayendo sobre ti un cambio de carácter para dar a ti el fruto del Espíritu, para dar también a ti el apoyo que Él tiene cuando es con nosotros de dones y servicios espirituales, para enviarte, para que el Espíritu sea sobre ti. Apagas el Espíritu. Oh, amado hermano, hay muchas cosas que no crees. Dice que no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Estás cumpliendo con todo ello? Esas son las obras vivas. Esas son algunas negativas que te identifican cuáles no son las obras vivas y no son obras muertas. Pero si la gracia de Dios está contigo y si el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia está contigo, entonces, ¿por qué no estás alumbrando en el lugar? ¿Te conocen en todos lugares como un cristiano que eres luz? ¿O eres de todos esos cristianos escondidos, como yo a veces les he llamado, submarinos, que no quieren dar a conocer que han recibido a Jesucristo? ¿Te avergüenzas de Jesucristo? Jesucristo se va a avergonzar de ti. No estás obedeciendo sus mandamientos, no tendrás la manifestación de Dios. No estás guardando su palabra y amando su palabra, no tendrás la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas que yo quisiera hablarte hoy a ti? ¿Estás teniendo misericordia para con los demás? ¿Estás expresando misericordia? Mira, amado hermano, hay cosas muy importantes. Mira, en lo vertical nos iríamos para que tú veas en Jeremías, vamos allá al capítulo 9,
y vamos a leer, y ya después en lo horizontal te voy a leer lo que el Señor quiere. Y mira en lo vertical, capítulo 9, versículos 23 hasta el 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Mire lo vertical: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor está hablando de esa relación vertical que nosotros teníamos que tener. Pero vamos a ver qué nos dice el otro profeta con respecto a las cuestiones horizontales. Y nosotros tendríamos que ir allá a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Estas son las buenas obras, este es el camino de justicia, esta es la fe probada. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que, otra vez, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que Dios está pidiendo. Esta es la verdadera gracia salvadora. Esta es esa fe sana que ha sido perfeccionada por la obediencia. ¿Estás obedeciendo o eres un desobediente en tantas cosas? No diezmas, no oras, no te congregas. Oh, qué cosa tan tremenda. Está por determinar eso en un tiempo, y tendrás el deseo de volverte a congregar, o ya te acostumbrarás a que las cosas quedan allí en el internet, en que hay muchos canales de predicación y de oraciones, y pues ¿para qué voy? ¿Para qué me congrego? Desobedeciendo la palabra de Dios, cuando la Escritura dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino exhortándonos tanto cuanto que vemos que aquel día se acerca. 2 cosas que ya hemos predicado se acercan: la venida de Jesucristo y tu muerte física cuando tengas que encontrarte con el Señor. Ya no voy a hablar más, pero tú tienes que analizar ese modo de vivir que estás teniendo, como lo definimos, esa conducta manifestada. Estás viviendo en un camino de justicia, estás viviendo en un camino en justicia. Es tiempo de volver a ese camino de justicia. Concluyo. Teme a Dios obedeciéndolo y reconoce que todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que tienes procede de Él. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, y dice la Escritura de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ahí está, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y quede bien claro que esto no solo está en el Nuevo Testamento, esto viene desde el Antiguo Testamento. Vamos allá a Deuteronomio, al capítulo 10, y versículos 12, 14, 17, 20 y 21. Y mire lo que dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 14: he aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra, y todo lo que las cosas que hay en ella. Versículo 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Versículos 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El tema aquí es: teme a Dios obedeciéndolo y reconoce que todo lo que eres, haces y tienes procede de Él. Confirmado también con David en Salmo 24, versículo 1 y 2. Y dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la formó sobre los ríos. Y esto el mismo David lo confirmó cuando se despidió. Y estamos aprendiendo precisamente, primer libro de las Crónicas 29, del 11 al 13, y hoy lo quiero usar.
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Quisiera terminar con el mismo hermano Isaías en el capítulo 8, versículo 13, y dejarte esto en tu corazón. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de enseñarles un poco acerca del camino de justicia y de volver a Él. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en lo nacional, en lo internacional, todo lo que está sucediendo en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo secular, en los trabajos, en los negocios, tiene un propósito, Señor, que volvamos al camino de justicia. Puedas, Señor, tú tocar los corazones y sin que nosotros estemos presentes, que eso no tiene el peso y la importancia, sino el peso y la importancia es el tuyo, la presencia de tu Espíritu pueda traer a los corazones y no traer un enfriamiento y no traer un endurecimiento a causa de todo esto y un abandono, Señor, en todas las cosas que tú nos has enseñado, que tú nos has ordenado, que tú, Señor, quieres que pongamos por obra. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo sea en todos los corazones, sea un niño, sea una niña, sea un joven, sea una señorita, sea una mujer, un varón, sea un matrimonio, sea toda una familia. En esta hora tú puedas tocar los corazones. Volvamos al camino de justicia. Es la voz del Espíritu y esto no sea algo de juego, sino algo confirmado por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo ello. Amén. Ahora, hablando de que es justo, ¿verdad?, que nosotros tengamos en esta hora una actitud de misericordia, sí, y el hacer justicia y misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, venimos aquí para ministrarte. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, parado, Señor, en las promesas de tu palabra y declarando, Señor, que siguen siendo firmes y que tú eres poderoso para cumplirlas, clamamos a ti, Señor, por todo este pueblo tuyo, porque tú tengas a bien, Señor, en esta hora estar con tu presencia plenamente a cada momento, a cada instante, trayendo, Señor, paz, trayendo, Señor, en esta hora la manifestación de tu poder, de tu gloria, y rogándote, oh Dios, que en esta hora también tengas a bien tocar los cuerpos enfermos y sanados. Señor, no lo podemos hacer, no se puede cumplir tu palabra, la creemos, la hemos aceptado, hay plena certidumbre en ella. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Pero sí podemos declarar que en tu cuerpo, Señor Jesucristo, llevaste nuestros pecados para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos todos sanados, conforme dice Primera de Pedro 2:24. También como dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Padre, en esta hora, cualquier enfermedad sea sanada en esta hora. Tengas misericordia de todos aquellos que han caído en alguna enfermedad, que los virus, las bacterias queden encapsulados y queden destruidos y que tú traigas sanidad y milagros sobre ellos. Si hay presencias de demonios, queden atados, reprendidos y quebrantados el hombre fuerte y desecha toda obra de maldad, Señor, sobre ellos. Si ha sido, Señor, maldición que nos han sido enviadas, estas quedan totalmente anuladas, rechazadas, porque estamos, Señor, parados en el León de Judá, en Jesucristo, y Él es nuestro protector y Él es nuestro guardador. Tú sé nuestro refugio en esta hora y que en nuestros hermanos haya salud,
como dice la escritura ahí en 3 de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera y tenga salud, y que no haya contagio del COVID-19 en ninguno de nuestros hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, aún los que están en edad avanzada, mayormente sobre ellos, tú seas refugio, fortaleza y cápsula, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero recordar a toda la congregación que este es el primer domingo de cada mes. No podemos tener la comunión entre hermanos, pero sí podemos tener la comunión en el Espíritu Santo. Así es que ahora en la comunión del Espíritu Santo estemos recordando nuestro pacto con el Señor. Este primer domingo celebramos la mesa del Señor y siempre recordamos el pacto y siempre recordamos que el Señor entregó su cuerpo por nuestros pecados y ahí cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados, que también derramó su sangre para un nuevo pacto, de tal manera que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y ahora, Señor, estamos aquí recordando que este Cristo glorioso estuvo en este mundo como el Hijo del Hombre, que murió, pero al tercer día resucitó. Y, amado hermano, apareció y ahora resucitó de entre los muertos y apareció y está, Señor, ahora sentado a la diestra de Dios Padre en majestad en los cielos. Alabamos y bendecimos porque estamos sostenidos por la palabra de su poder. Recuerde bien en esta hora, aunque no tengamos los símbolos de la comunión del pan y del jugo de uva, del fruto de la vid, de todos modos recordemos que el Señor Jesucristo venció a la muerte y que nos acordamos de su muerte y nos acordamos que Él viene por nosotros porque resucitó y que pronto estaremos con Él. Dios les bendiga, no se les olvide, celebren la resurrección de Jesucristo porque la resurrección hace que nuestra fe sea plena. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Vamos pues a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Los encomiendo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos en nosotros, sea con los santos, sea con sus siervos, en todo lugar, en el nombre de Jesucristo, para que estemos haciendo todas las actividades que podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Amén.